Bueno, nuevamente, bienvenidos todos a esta lección número 2 de identificación espiritual. Entonces, estamos muy contentos de tenerlos aquí y seguimos viendo las diferentes formas denominacionales o como la gente se identifica con grupos eclesiásticos, cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, para que ustedes puedan decidir cuál va a ser su propia identificación espiritual. La lección pasada estuvimos viendo bastante sobre el desarrollo histórico, cómo algunas cosas a través de la historia llegaron a lo que vimos la gran, digamos, la formación de lo que es la Iglesia Católica Romana. Vimos que hubo una división después de eso con la Iglesia Ortodoxa Oriental y repasamos también cómo históricamente se fue desarrollando las siguientes divisiones en la Iglesia Luterana y la Iglesia Reformada o Protestante. Hoy vamos a entrar en otros tipos de detalles, vamos a entrar en los detalles no históricos, sino en los detalles hermenéuticos, que son de cómo se interpreta, cuáles son las diferencias de la interpretación bíblica, que también contribuyeron a que esto se diera de esa forma. Entonces, vamos a meter las dos. Vamos, como siempre, vamos a comenzar pidiéndole a Dios que nos guíe en el estudio, porque las verdades de Dios se tienen que recibir de forma espiritual, con una aproximación espiritual. Le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe. Querido Padre Celestial, la historia nos enseña que la iglesia cristiana puede perder el mensaje del Evangelio de salvación pleno y gratuito en Cristo. Señor, te agradecemos por todas las personas como John Huss, como Savonarola, como Martín Lutero, y todos los que vinieron también después de él, y todos los que seguirán viniendo, y todos, cada uno de nosotros, Señor, pues, que trabajamos para mantener la palabra en su pureza. Ayúdanos también, Señor, a que lo hagamos aún con riesgo personal, para que este mensaje del Evangelio siga dándose en un mundo que lo necesita tanto. Señora, úsanos para mantenernos vírgenes y para preservar este hermoso mensaje, que es el único mensaje que da verdadera vida. Estas, todas las cosas las pedimos como siempre en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Quiero felicitarlos a todos porque las normas que hemos colocado aquí las vienen siguiendo al pie de la letra, excelente, vienen preparados, han visto los videos, están respondiendo las preguntas, están llegando muy a tiempo y el amor que hay en la clase se siente, el respeto y es una gran bendición. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a mantenerlo así. Entonces, revisando un poco la clase de hoy, bueno, mm, comenzamos viendo las diferentes sistemas denominacionales o identificación espiritual. Y en la lección pasada dijimos que nosotros en Academia Cristo nos identificamos como luteranos confesionales y quiero añadir a esto que no es simplemente luterano confesional, sino luterano confesional conservador en confesión y en práctica. Lo que dicen las confesiones luteranas, nosotros lo practicamos en nuestras iglesias. Lamentablemente, como todas las iglesias grandes, tienen grupos y no todos los grupos son iguales. Ahí dentro de la denominación luterana hay un grupo luterano bastante grande que es bastante liberal y que a pesar de que se llaman a sí mismos confesionales, en su práctica eclesiástica dista mucho de mantener las verdades del Evangelio como Dios las manda. En resumen, lo que queremos nuevamente no es presentar una denominación en particular, sino ver cómo se agrupan, cuáles son las características para que ustedes puedan tomar su decisión y evitar también muchos de los errores que cometemos cuando hacemos la interpretación bíblica. Vamos hoy a examinar esta interpretación bíblica que hizo Martín Lutero, la cual premió todo lo que es la Reforma, y vamos también a comparar entonces estas diferentes interpretaciones bíblicas. ¿Qué métodos en el video ustedes vieron? Los métodos de interpretación de las escrituras que desarrolló la Iglesia Católica. Cuando la Iglesia hace su interpretación, la basa en qué, cuáles son las fuentes que la Iglesia Católica Romana toma o considera para poder hacer
su interpretación bíblica y por supuesto su doctrina. ¿Quién quiere, quién quiere ayudarnos? ¿Quién quiere opinar de lo que ustedes vieron, de lo que mencionamos? ¿Alguien se acuerda de cuáles son estos elementos que la Iglesia Católica todavía los sigue utilizando? No ha cambiado. Ahorita vamos a ver algunas declaraciones del Vaticano, del Concilio Vaticano, que muestra que todavía, que, o sea, que esta es parte de la teología católica romana. No veo ninguna mano levantada. Creo que, bueno, para ayudarnos un poquito, recuerden que una de las grandes diferencias es cuáles son las fuentes de información para tener doctrina eclesiástica, doctrina en cuanto a Dios, de lo que es Él, de cómo interpretamos su voluntad. La iglesia tiene algo que se llama, la iglesia católica tiene algo que se llama la tradición apostólica, la tradición de la iglesia. O sea, la tradición de la iglesia es, acorde a la iglesia católica romana, es todas las enseñanzas que se le dieron a la iglesia, que la iglesia las tiene, que no están en la Biblia, pero que sí fueron transmitidas desde temprano por los apóstoles que estuvieron allí, y que estas verdades son tesoro de la iglesia que ellos van soltando poco a poco y van revelando poco a poco al resto del pueblo cuando la iglesia lo considere prudente o necesario. Esa es una de las fuentes con las cuales se va a basar su doctrina y que ellos van a considerar. Otra, ¿alguien se acuerda de de las diferencias o de los puntos que la Iglesia Católica usa para hacer su teología? Adelante, Wilson. Sí, que el obispo, que el papa y los obispos son los únicos autorizados para interpretar la palabra de Dios y que a través de la sucesión de ellos es que se mantienen estas tradiciones o estos simbolismos nada más, ¿no? Excelente. Sí, o sea, si lo vemos nuevamente, es una vez que tú estableces que el apóstol Pedro, por ejemplo, que fue el primer papa, de acuerdo a la Iglesia Católica, este, cuando él muere, él deja encargados a otras personas. Él viene y transmite su conocimiento y a otro, el que sigue, y por lo tanto, como el que sigue también recibe esta investidura de parte del mismo Pedro, eso se va sucediendo de uno a otro. Y como cada uno de ellos tiene esta investidura del Espíritu Santo, por supuesto, también son inspirados, y lo que ellos sigan diciendo sigue siendo inspirado por Dios y por lo tanto tiene que ser creído por la iglesia. Entonces se forma una línea donde ya no es solamente lo que Dios dice, ahora tenemos la tradición eclesiástica y tenemos también el concilio o la curia y por supuesto cuya cabeza y la última autoridad la tiene el Papa mismo. Y por supuesto la Biblia también. Pero entonces tienen estos tres elementos. Tienen la tradición, tienen al Papa, tienen a la curia, que es nuevamente el concilio de la iglesia, y la palabra de Dios como iguales. Y esto va a crear una gran diferencia y vamos a ver un montón de temas que hemos conocido porque casi todos nosotros que estamos en Latinoamérica, en un 95-96% de posibilidades que todos nosotros que venimos a Latinoamérica venimos a la Iglesia Católica. Yo entre ellos, ustedes, la mayoría de ustedes también en algún momento nacieron en la Iglesia Católica, fueron bautizados. Este, Después de eso, al crecer, puede que las cosas hayan cambiado. Pero muchos de nosotros tenemos algunas informaciones que cuando vamos a la Biblia nos llama la atención que no están y que no las encontramos por ningún lado. Y eso es porque, bueno, hay información que no está allí, pero que la iglesia las pone como si fuesen realmente ciertas por estas dos fuentes que no se encuentran en la Biblia como tal. Ahorita vamos a ver algunas de ellas como ejemplo. Entonces, yendo más adelante, la iglesia ortodoxa griega es muy parecida, por lo tanto no hablamos de ninguna diferencia allí porque son muy similares. Pero luego en 1517, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Se acuerdan? Aquí tienen una foto que básicamente nos dice
que ocurrió en el año 1517. Eh, Wilson, tienes la mano levantada, ¿verdad? Sí. Yo sí le voy a contestar. Silvia, sí. ¿Qué pasó en ese año, Silvia? Que Martín Lutero redescubrió el mensaje del Evangelio y luego de estudiar por muchos años que la salvación no era solo por las obras, sino por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén, muy bien. Denme un momentico que tengo un pequeño inconveniente. Tengo dos pantallas y veo en una pantalla solamente a una persona. Ok, Hugo, pendiente para la próxima pregunta, porque no vi a veces no me salieron todas las personas que tenían la mano levantada. Aquí lo estoy viendo mejor. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, gracias. Sí, 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 buenas noches. adelante, adelante, Hugo. Eh, Hugo, no te escuchamos, tienes el micrófono apagado. Dios le bendiga, hermano. ¿Qué está molestando? Dios le bendiga. Sí. Hugo, sabes que se te entrecorta. Yo creo que vas a tener que buscar un sitio donde tenga mejor recepción. No, está muy mala la señal cuando yo acá me pone mala. ¿Sí me oyen? Sí, ahora te escucho perfecto, sí. Bien, en 517 aparecen las indulgencias y Martín Lutero vuelve a descubrir el mensaje genuino de la palabra. Ese sería mi aporte. Excelente. Muchísimas gracias. Eh, Emelina, Buenas noches, pastor, Dios le bendiga. amén. Bueno, Martín Lutero descubrió de muchos años, se dio cuenta que la salvación no solo era por obra, sino por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. El mismo mensaje que encontramos resumido en las confesiones de las iglesias primitivas. Correcto. La, la, Y ahora, Emelina, una pregunta importante. Entonces, ¿la salvación, de acuerdo a la Biblia, es por obras o es por gracia o es por fe? pues aquí, según Lutero, dice que solo por la gracia de Dios, por medio de la fe. Ok, pero no lo tomemos como algo de Lutero porque sería algo que lo dijo él. Pero de acuerdo a los versículos bíblicos que hemos estado estudiando, Por la sal, claro que por la fe. por la fe. Sí, y eso por eso una de las cosas que a Lutero nunca le gustó, que le Sí, dijeran a la iglesia que, o sea, cuando él trae las enseñanzas, que dijera que esa es la iglesia luterana, porque él dice, yo no estoy enseñando nada nuevo. Esto no es sí. mío, esto es lo que dice la Biblia, miren, o sea, esto lo está diciendo Pablo, lo están diciendo los apóstoles, nada mío. Entonces, pero sí, eso fue lo que ocurrió el 31 de octubre del año 1517 en Wittenberg, en Alemania. Él publica 95 tesis en las cuales él quería que la iglesia pudiese discutir estas tesis. Nunca tuvo la intención de separarlo. De hecho, como hablaba el hermano, cuando la venta de las indulgencias, él pensaba, era muy inocente, que el Papa no estaba involucrado. Y precisamente sí, porque la venta de indulgencias era para construir lo que es el Vaticano, todo, y necesitaba muchísimo dinero. Entonces, ¿qué hacían con las indulgencias? Bueno, era esta venta de perdón temporal para que la gente pudiera sacar a sus queridos, a sus personas queridas del purgatorio. Y eso traía muchísimos problemas. Primero, porque es una enseñanza falsa. Y segundo, porque la gente empezó a hacer. La gente decía, bueno, ya que tengo esto, no tengo que arrepentirme ciertamente porque ya pagué ¿cómo se llama? El arrepentimiento, ya pagué el perdón, aquí lo tengo en mis manos en este papel. Entonces, a través de los esfuerzos de lo que hizo Lutero, entendemos que no son de él, que eso es una obra de Dios y del Espíritu. El mensaje del Evangelio luego fue redescubierto y básicamente que la salvación es un trabajo, es un regalo de Dios y algo que Él actúa para nosotros. Entonces, por primera vez después de esto, ya ahora sí hay dos verdaderas identidades o cristianas. Está la tradicional, en la católica,
ortodoxa también, muy parecidas ambas, y ahora hay una interpretación distinta, que es la reformada, la luterana. Entonces, ¿qué fueron las primeras principales reformas? Ya ustedes estuvieron mencionando algunas de ellas. Lo primero, el mensaje del Evangelio. O sea, ¿cuánto le pagamos nosotros a Dios por lo que Él puede hacer, por lo que hizo por nosotros? ¿Cuánto le podemos pagar? ¿Le podemos pagar a Dios? No podemos. La Biblia dice que nadie, ¿quién puede pagarle a Dios por lo que Él hizo? ¿Cuánto puede dar el hombre por el alma de un ser humano? Ningún pago es suficiente, no podemos. A Dios, y Dios no espera que le paguemos, Él no nos está cobrando. Cuando él muere en la cruz, muere porque Él quiere hacerlo, no porque esté esperando que nosotros le hagamos algún pago. Es completamente gratuito y total. El, lo que Cristo hizo en la cruz es una vez, como dice el libro de Hebreos, que Jesús se sacrificó a sí mismo una vez y para siempre. El sacrificio de Jesucristo en la cruz es suficiente para perdonarnos de todo pecado. La sangre de Cristo nos perdona de todo pecado. Como lo dice Pedro, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Es donde abunda el pecado, abunda la gracia. En fin, lo que hizo Cristo no solamente es suficiente, sino mayor que lo que hizo Adán. La, el, el daño que se hizo al principio con el pecado ahora está completamente cubierto con la sangre de Cristo. Entonces yo tengo confianza de que el mensaje, que lo que hizo Cristo es total y completo para mí y para ti. ¿Cuál es la función de las buenas obras? No es, como algunos dicen que es obras más la gracia. Lo que hizo Cristo es importante, es necesario, pero yo también tengo que tener buenas obras para ir al cielo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que nuestras buenas obras son simplemente una respuesta a lo que nosotros, a nuestra fe. Son productos del Espíritu. No es lo contrario. Nosotros no hacemos buenas obras para que Dios nos perdone. Hacemos buenas obras porque ya somos perdonados, porque ya Cristo nos ha perdonado y por lo tanto no hacemos otra cosa sino que decirle gracias. Entonces el papel de las buenas obras es muy importante. Wilson, ¿tienes una pregunta? Sí, lo que dice el Señor en su palabra, que lo que por gracia hemos recibido, por gracia debemos dar también. Tal cual. Tal cual, Wilson, no hay otro. O sea, es como, te lo pongo de esta forma, Wilson. Yo aspiro que no solamente en el día de la madre o en el día del cumpleaños de tu esposa, tú, que tiene que ser todos los días, por eso digo que no espero que no sea ese día, pero en ese día en particular, yo espero que ustedes como familia le hagan un homenaje y le digan, le expresen su amor. Pregunta, ¿eso lo hacen por obligación? No, lo hace porque uno quiere hacerlo, le brota a uno del corazón, no puede hacer otra cosa, no cuenta los días para que eso, porque es un regalo, o sea, uno quiere hacerlo porque uno está totalmente agradecido. Entonces nosotros cuando Dios nos escogió a nosotros, nos ha salvado y de hecho las buenas obras que hacemos, Él las escogió de antemano para que nosotros las hagamos. Son las oportunidades en las que Dios nos da para que nosotros le digamos a Él gracias. O sea, muchísimas gracias. Es como, yo lo veo así como las buenas obras. En el día, hablando de estos días, como el Día del Padre, cuando venía mi hijo pequeño, tenía 6, 7, 8 años, él venía y me pedía a mí algo de dinero, justamente para el Día del Padre, porque con ese mismo dinero que yo le daba, él iba y me compraba algo, me hacía una tarjeta y me la entregaba a mí. Entonces, para mí era un tremendo regalo que venía de mí mismo, que yo se lo daba para que me lo pudiera dar de vuelta. El Señor nos da a nosotros su amor y nos pone oportunidades en las que nosotros podemos brillar para Él. Y le decimos gracias, Padre, porque nos permite ser parte de la construcción de tu reino. Eso es muy bonito, pero es una respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Lutero agarró y hizo algo importante. Él mira para atrás con esto. Él dice, yo voy a analizar todas las enseñanzas que tenemos, porque recuerden que él es un sacerdote
católico. Y él dice, bueno, voy a revisar todo y voy a quitar de aquí todo lo que sea contra la Biblia, todo lo que es contrabíblico, todo lo que no sea beneficioso, todo lo que vaya en contra, lo voy a eliminar. Entonces agarró y sacó todas las enseñanzas que realmente eran nocivas y que iban en contra de la Biblia. Por ejemplo, hay muchas cosas que nosotros sabemos que no están. Ah, hay algunas que son que no son tan nocivas, o sea, que no tienen tanta repercusión, pero hay otras que sí tienen repercusión. Hay otras que sí son importantes. Y que dependiendo de que si las tomamos, por ejemplo, el purgatorio es una de esas enseñanzas terribles que no se encuentra en la Biblia. En la Biblia no van a encontrar en ningún lado el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio es como un infierno temporal. Un infierno temporal donde los creyentes van y pagan por sus pecados que Cristo no pagó. Andrés, Sí, pastor, buenas noches para todos. Quería bienvenido decir Andrés. justamente eso acerca de lo que habla del purgatorio, que la palabra del Señor no habla de eso, como dice usted, solamente habla inclusive del rico y el Lázaro, y nos da una enseñanza importante acerca de eso. No existe antes de eso, como la Iglesia Católica vendió eso del purgatorio, si querían ser libres de sus pecados que había que pagar, sino que realmente la parábola del rico y el Lázaro nos dice bien en claro qué es lo que ocurre cuando nosotros morimos. Gracias Andrés, excelente. O sea, nuevamente la Biblia no nos deja esos vacíos. Y no es solamente que haya un vacío, es que es contradictorio. O sea, entonces lo que dice que Jesús se sacrificó a sí mismo una vez y para siempre, no es verdad. Que cuando Jesús dice, que nos dice a nosotros y nos asegura que cuando nosotros vamos a Él con un corazón arrepentido, todos los pecados son perdonados. Entonces eso no es cierto. O sea, que la sangre de Cristo no es suficiente y no me limpia de todo pecado. Eso es grave, es terrible. Le roba a uno la paz que uno sabe. Porque Cristo le dijo al criminal que estaba con él, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ah, debe ser que Cristo le perdonó sus pecados que iba para el purgatorio. Eso no existe. Es antibíblico y va en contra de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Eso es malo y eso hay que sacarlo. Hay otras que también no son ah, tan importantes. Por ejemplo, ustedes se acordarán, ¿quién se acuerda del nombre de los tres reyes magos? Andrés, tienes la mano levantada, ¿te acuerdas? No. A ver, ¿quién sabe? ¿Quién se acuerda? Melchor, Gaspar y Baltasar. Muy bien, Melchor, Gaspar y Baltasar. Ahora recuérdenme en qué libro está eso. Eso está en ningún libro. O sea, eso también nuevamente es un edicto y está bien. O sea, al final del día, primero no sabemos si fueron tres. Es probable, sabemos que fueron tres regalos, pero no sabemos si fueron tres los magos que llegaron o los funcionarios. Pudieron haber sido más, probablemente eran más, pero no importa. Pero es un tipo de ejemplo. Hay otros ejemplos también que son antibíblicos y que nuevamente la tendencia es ponerle más énfasis al hombre, como al Papa, a la gente, a todos los santos de la iglesia, se le pone un gran énfasis y lamentablemente esto va en contra de Cristo y nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo. Ah, ¿cómo somos todos los humanos delante de Dios? ¿Cuántas personas en el mundo nunca han tenido pecado? Díganmelo ustedes. ¿Existe alguien en el mundo que nunca haya pecado? Todos hemos pecado, por eso estamos alejados antes de conocer a Dios, de la gloria de Dios, ¿no? Todos hemos pecado. Y eso lo dice la Biblia en todos lados, ¿verdad, Wilson? Que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3. Ahora, en un montón de sitios aparece que cada uno, que nuestros pensamientos siempre son negativos, que éramos enemigos de Dios. La humanidad completa está bajo la condenación y la justa ira de Dios. La Biblia sí habla de una persona que nunca pecó. Uno. ¿Quién es ese? Jesucristo. Jesucristo. Isaías dice que al que no cometió pecado, dice el que no, el único, no es que uno, a el que no cometió pecado, por nosotros Dios lo trató como pecador y por sus heridas hemos sido nosotros sanados. A él que no cometió, ese es Jesucristo, el hombre que vino, que nació,
a través del Espíritu Santo de la Virgen María, que no es hecho de carne, y Él hizo posible tomar nuestro lugar y hacer la vida perfecta que nosotros nos llamamos, el único. Bueno, eso lo sabemos. Sin embargo, la iglesia dice cosas como que María fue inmaculada, significa que sin ningún pecado. También, o sea, lo que Dios está diciendo en la Biblia no es exactamente lo que dice la iglesia. Sin embargo, sabemos por lo que la Biblia nos dice y podemos tomarlo de la misma boca de María, que dice cuando dice el Magnificat que su alma se regocija porque en su vientre lleva a su Salvador. Y eso es un gran ejemplo que María nos da a nosotros para que nosotros veamos a Cristo de la misma forma que ella lo estaba viendo. María no veía a Cristo simplemente como su hijo. Más importante, lo veía como su Salvador. Y es exactamente lo que nosotros hacemos también. Y es un excelente ejemplo que María nos da de cómo ver a Cristo como tal. Hay muchas más. Esto lo hizo Lutero, simplemente dijo, bueno, vamos a salir de todo esto, que son cuestiones negativas, pero las cosas que sean positivas se mantienen y se dejan. Hay himnos hermosísimos dentro de la Iglesia Católica, revísenlos. Y si ustedes consideran convenientes, si no es mucho, porque la gente no hay por qué quitar. Escudriñamos todo, retenemos lo bueno, sacamos lo malo, porque no pertenece a la Iglesia católica como tal, sino pertenece a la Biblia. Tristemente hay muchas personas que me han dicho que ellos no rezan ni siquiera, o sea, no oran el Padre Nuestro porque eso es católico. Y ni siquiera saben que eso está en la Biblia, que está en Mateo, que Dios es una respuesta de nuestro Señor Jesucristo cuando le preguntaron a los apóstoles, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo, oren así. Entonces, esto lo vamos a ver un poquitico más adelante con la Iglesia Reformada protestante que hizo esto, como Zwinglio tenía esta actitud muy fuerte y todos los problemas que causó también. Entonces seguimos. Otra de las cosas importantes de la interpretación bíblica de Lutero es que dice, bueno, la Biblia se debe, ya vimos la diferencia del otro lado. Tenemos a la tradición eclesiástica, tenemos la curia, el papa, y tenemos a la palabra. Aquí Lutero dice, no, la Biblia se interpreta a sí misma. Significa que todo el consejo de Dios me ayuda a mí a entender bien lo que está pasando, lo que Dios está diciendo. Si yo tengo todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, sé exactamente lo que Dios me está diciendo. Si no tuviera el Nuevo Testamento, yo podría decir todavía que comer cerdo es un pecado porque Dios lo estableció así en el Antiguo Testamento. Sin embargo, como tengo el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento me dicen los apóstoles que el Antiguo Testamento era una sombra de algo que habría de venir. La realidad se encuentra en Jesucristo y que hay muchas cosas que sirvieron hasta ese momento y que después no estaban en funcionamiento, como muchas de estas dietas alimenticias. Entonces, como yo conozco el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya sé que ahora estamos en la libertad cristiana de poder comer lo que podamos comer. Todo el contexto, no me tomo un pedacito y me dejo lo demás, puedo tenerlo todo. Y en algunas circunstancias inclusive me hace recomendaciones de cuándo es conveniente que yo no ejerza mi derecho de comer alguna cosa por función de algún hermano que sea más débil. Pero todo el contexto es importante. Y muchos pasajes que son literales, los tomo como son y me ayudan a entender otros que no son literales o son, digamos, simbólicos. Cuando Dios nos dice a nosotros que Él va a venir pronto, que Él viene que va a ser como un abrir y cerrar de ojos, que la llegada de Cristo va a ser rápida e inmediatamente viene el juicio, eso es así como Él lo está diciendo. No hay nada simbólico en eso. Pero cuando hablamos en Apocalipsis, que habla del milenio, que habla de los 144.000, ahí hay muchas figuras que tenemos que verla, qué significan estos 144.000, de dónde sale este milenio, porque está hablando en forma figurativa. Pero los versículos claros nos ayudan a entender estos versículos de esta forma. Y son muy valiosos todos ellos. Pero la Biblia se interpreta a sí misma, la Biblia no se contradice. Hay enseñanzas que trascienden la comprensión del ser humano y, por lo tanto,
la razón humana debe quedar por debajo de la palabra. Si hay, la palabra dice algo que no entiendo, no me importa, no lo entiendo, no lo comprendo, pero así lo dice, así lo acepto. No porque puedo entender exactamente cómo está ocurriendo, sino porque Dios es más inteligente que yo y no está en mí el poder, la capacidad de comprenderlo todo. Pero lo que no voy a hacer es cambiar la palabra para que pueda ajustarse a lo que yo estoy pensando. ¿Cómo, cómo entiendo yo la Trinidad? La entiendo porque la creo, no porque la entienda. Tres personas, un solo Dios, así me lo dice Dios, yo lo acepto y para mí es fácil. Porque no trato de matarme en la cabeza, pues es imposible entenderlo. Wilson. Sí, sí, justo lo de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También el Espíritu Santo es el que nos guía también y nos da claridad para interpretar las cosas, ¿no? Yo lo veo que también las escrituras es del Espíritu Santo. Y en ese sentido, Wilson, el Espíritu Santo lo llama Paracleto o, Paracleto. o Consolador. ¿Y tú sabes qué es lo que es el Consolador? La claridad que Él nos da es sencillamente atestiguar en nuestro corazón y nos dice, es cierto, Wilson, esto es cierto. O sea, nos dice, créelo. No hay una, porque no es una explicación profunda para que la puedas, oh, ya entendí, no. Sino te dice, Wilson, esto es verdad. Y pum, y tú dices, esto es verdad. Yo lo creo. Gracias, Señor, porque me estás haciendo creer algo que para el resto del mundo es una locura. Por eso es que la Biblia dice que la Biblia es una locura para el resto, para los que no lo entienden. ¿Y por qué? Porque la Biblia se tiene que interpretar única y exclusivamente a través de la fe. Sin fe no puede, no se puede. Y por eso es que siempre comenzamos con pidiéndole a Dios y al Espíritu, y esto es una aproximación, nuestra perspectiva es siempre devocional. Esto es para nuestra fe. Aquí no estamos en un club de eruditos tratando de ver una filosofía aquí, no. Esto es lo que es mi Señor, este es mi Salvador, esta es su palabra. Y la tomamos muy en serio, la tomamos con mucho regocijo también. Esto no es simplemente para tener dos o tres palabras nuevas teológicas que podamos nosotros restregárselas a alguien y pensar que sabemos más o no. No, esto son cartas de amor que Dios escribió para mí y por lo tanto nos las necesitamos con ella y es un regalo de Dios también como tal. Luego de la reforma luterana, muy cerquita, vemos que nuevamente cuando Lutero logra hacer esto, había muchísima gente que también tenía estas inquietudes, pero que no habían salido a la luz pública. Al ver lo que pasa con Lutero, entonces salieron otros reformadores que quisieron nuevamente poner sus puntos de vista. Entre ellos hablamos que era John Calvino y Enrico o Ulrich Zwinglio. Ellos, Calvino es francés y él tuvo que irse de Francia porque la iglesia católica en Francia amenazaba con matarlo. Ya vimos que la iglesia no le temblaba el pulso para matar a alguien, no, o sea, y lo hacía de una forma bastante gráfica para dar un mensaje. Um, y se fue para entonces a Suiza, donde estuvo allá con Zwinglio y los dos trabajaron en conjunto. Luego, misma teología, Zwinglio fue el que se sentó con Lutero a discutir, no Calvino, pero es la misma teología. Y llegaron a muchos puntos en común, gracias, afortunadamente. Por eso es que hay muchas cosas que la iglesia reformada protestante tiene bastante en común con la iglesia luterana y gracias a Dios, porque quisiéramos que todo, o sea, que lo importante no es la denominación, sino la palabra, el mensaje. Y vamos a ver algunas de esas cosas, cuáles estaban en de acuerdo y cuándo no, pero en respecto a Zwingli y Calvino, ¿cuál era uno de los elementos principales que ellos utilizaban a la hora de interpretar las escrituras? ¿Se acuerdan? ¿Qué era ese elemento clave que ellos decían que determinaba y que hizo un gran impacto en las conclusiones que ellos llegaban? ¿Qué era eso? ¿Qué será? Les doy una pista. Adelante, Hugo. Se utilizaba, creo que es Calvino, era la lógica, hermano. Él utilizaba mucho la lógica y ese era uno de el tema más fuerte para él. Él no aceptaba la interpretación espiritual y él no creía que la palabra pudiera estar por encima de la lógica.
Excelente, Hugo. Y ciertamente esa es la clave principal. Tanto Zwinglio como Calvino, los dos, tenían una formación humanista sumamente fuerte, filosófica. Se veían todas estas cosas como ideas filosóficas. Ah, el pensamiento griego, los grandes pensadores griegos desarrollaban ideas, sistemas filosóficos que tenían que ser defendidos, el diálogo, y convencían a la gente en base a la exposición y qué tan racional y qué tan impresionante podía ser el argumento. Por lo tanto, ellos tenían que tener un argumento, todo tenían que probarlo con la dialéctica, con el pensamiento. Por lo tanto, su lógica iba a hacer un gran efecto en la forma en que ellos interpretaban las escrituras. Y lamentablemente, cuando tú dejas que la lógica sea la que interprete las escrituras, va a tener un efecto que no siempre es el mejor. La Biblia nos los advierte, nos dice, ¿dónde está la sabiduría de los eruditos y de los sabios? ¿Quién puede ser el consejero de Dios? Las tonterías de Dios son más grandes que el conocimiento del mundo, lo dice claramente el apóstol Pablo. O sea, nosotros no podemos tener la menor idea de cómo podemos nosotros comprender completamente a Dios. Y es por eso que Dios a veces ni siquiera nos da respuestas, porque no las podemos ni siquiera entender. O sea, nosotros somos los hijos pequeños de Dios. Eso tiene varias aplicaciones. Una, el amor, la más importante es el amor de Dios hacia nosotros, como sus niños pequeños, nos quiere y nos adora como niños pequeños. Pero también somos niños pequeños, o sea, hay cosas que nosotros no podemos entender. Hay cosas que nosotros a nuestros hijos no se las explicamos porque no la vas a entender. Simplemente tienes que aceptarla, porque yo te lo estoy diciendo y porque tienes que confiar en mí. Eso es todo. No puedes comprender lo que está pasando porque no estás en la capacidad para entender. Entonces, la ilógica cuando se pone por encima, al final del día, es que yo apruebo lo que ellos dicen o desapruebo. Y es por lo tanto, el resultado no es nada halagador. Entonces, hubo grandes diferencias entre ambos, aunque estuvieron de acuerdo en muchísimas cosas. Y una de las cosas más importantes que está bastante presente dentro de la iglesia reformada protestante era el mensaje de la salvación a través de la fe en Cristo y por la gracia, y solamente por la gracia. Eso estaba muy bien. Pero habían otras cosas. Pero el énfasis en la lógica afectaría la comprensión en temas bien importantes como el bautismo, la Santa Cena, la doctrina de la elección y el papel del hombre en la conversión, que también son cosas importantes que afectan muchísimo a la fe de una persona. Adelante, Andrés. Sí, pastor, quería, o si no es que no estoy confundido, pero Calvino decía o tenía la teoría de que salvo siempre salvo, ¿verdad? Correcto, esa es una. Fíjate, y sí, esa es una de ellas. Nuevamente, cuando Calvino dice esto, él tiene un buen fundamento. O sea, y yo es hermosísimo, ahorita lo vamos a ver. Ah, y es verdad, cuando yo le digo a ustedes, que no se los digo yo, que aquel que comenzó la obra en ustedes la va a llevar hasta el final. Eh, eso es cierto. Alégrense, porque estamos en buenas manos. Cuando digo que están en las manos de Jesucristo y que nunca se le ha caído a ninguno, alégrense, eso es cierto. O sea, y con Dios, a los que Dios escogió, todo eso es cierto. Eso es un mensaje para el nuevo hombre. Sin embargo, vamos a la Biblia y vemos que el apóstol Pablo dice que él tiene que pelear la buena pelea de la fe. No vaya a ser que después de tanto pelear, él mismo quede descalificado. Lo dice en serio. Dice que nosotros que cuidemos nuestra fe. Habla en el libro de Timoteo, da el caso específico de Hermenegildo no me acuerdo cómo se llama el otro, pero dos de ellos que dice que torpedearon, hundieron, naufragaron su fe. Estaban fe, tenían fe y boom, la hundieron. Podemos ver a Saúl, que comenzó muy bien en el Señor y boom, terminó cometiendo suicidio, terminó mal. Podemos inclusive ver al mismo rey David cómo estaba él cuando después que hizo lo que hizo, y dice el Salmo 32, dice que sus huesos estaban carcomiendo la culpa. O sea, si el rey David se hubiese muerto antes de que Dios lo hubiese llamado al arrepentimiento, hubiese también, o sea,
la Biblia habla claramente de que la fe se puede perder. Entonces, ¿cuál es verdad? Ambas. Y esa es la parte donde no es lógica, pero es cierta. Y las dos son ciertas. ¿Por qué? Porque están hablando dos personas distintas. Uno le habla a la naturaleza nueva y el otro le habla a la naturaleza vieja. El mensaje de que la salvación no se puede perder no es para el viejo hombre, es para el nuevo hombre. Y ahí se tiene que quedar. Y al viejo hombre le decimos lo otro. Entonces, muchas veces estas teologías, estas, ¿cómo se llama? Versículos que parecen encontrados, no están encontrados, sino que le hablan a personas diferentes. Y lo que hacen es cuidar la fe para que cuando un mensaje venga de un lado, lo pueda atender un versículo en particular o una doctrina en particular, y cuando venga en el otro lado, lo trata otra doctrina. Si alguien viene con arrepentimiento, necesita gracia, necesita perdón. Si alguien viene con no arrepentimiento, necesita ley, necesita condenación. Entonces, dependiendo de lo que sea, es simplemente una distinción de ley y evangelio. Pero a Calvino no le entraba esto porque racionalmente dice, bueno, si esto es así, no puede haber otra cosa. Pero si consideras toda la palabra y puedes mantener esta paradoja, porque Dios lo dice así, está bien. Igual, no es posible que la Santa Cena sea lo que sea, porque no me cabe. No es posible que el bautismo haga lo que dice que es el bautismo, porque no lo entiendo. No es posible que el hombre no tenga ningún papel en la elección, porque tiene que haber algo en nosotros, una chispa, en fin. mm, Lógico, no es bíblico. Entonces, pero dependiendo de todo esto, la doctrina va a ser muy diferente. Entonces, Zwinglio también era más reaccionario que Calvino. En el caso de Zwinglio, él cuando la reforma comienza, hubo la gente, tú sabes, el efecto péndulo, ¿no? Están aquí y entonces la gente empieza a irse hacia el otro lado y se van muchísimo más arriba. Una de las cosas que Lutero, que no habla Lutero, sino que habla la Biblia es de la libertad del cristiano. Los cristianos somos libres. Somos libres en Cristo. Cristo nos ha liberado. Y eso se tomó hacia el otro lado, como que nosotros ya no tengo que estar debajo del gobierno, no tengo que pagar renta, no tengo que tener ninguna obligación con los terratenientes a quienes estoy rentando las tierras, etcétera, y empezaron a rebelarse y a matar los campesinos, a matar a los terratenientes y la gente, y Lutero tiene que intervenir. Zwinglio, dentro de todo esto, empiezan a matar inclusive a los mismos sacerdotes y a destruir las iglesias y a tumbarlo todo porque hay que acabar con todo lo que sea católico. Y Lutero dice, no, pues no tenemos que acabar con todo lo que sea católico, vamos a ver qué es lo que no es bíblico y nos quedamos con lo que es bueno. Entonces, era simplemente salir de esto. Y todavía queda mucho de esto, como les dije, hay personas que dicen que no voy a confesar, no voy a utilizar el Padre Nuestro porque eso es católico. Y es una oración hermosa que Jesús nos está dando. Entonces, no puede. Puede que haya un buen himno católico, no porque es católico, no. Si en algún momento, por ejemplo, yo tengo la costumbre, lo tenía, ahorita tengo un poquito más de cuidado, es de, por ejemplo, cuando se hace la bendición, hacer la cruz. ¿Qué significa esto? Que la bendición de Dios viene, es un símbolo, viene con la cruz. Eso no es católico, eso es simplemente como nosotros lo querramos ver, eso es simplemente reconocer que Cristo es quien trae la bendición que Dios nos está dando, que al Padre no llegamos sino a través de Jesucristo, eso es todo. Pero a veces nos quedamos pegados en la forma y no en el contenido. El contenido es mucho más importante. En algunos sitios, si algunas personas quieren utilizar una vestimenta muy parecida a la católica, eso es cuestión de cada quien en cualquier momento. La música no es relevante, no es importante, el contenido sí lo es. Pero no hay que salir de todas las cosas simplemente porque parezcan de un grupo o del otro, porque también pasa y viceversa. Eso es protestante, eso es evangélico, eso es pentecostal y eso no me gusta. No, si te gusta aplaudir, quieres alabar a Dios con danza y aplauso, hazlo. Simplemente hazlo de corazón. Entonces, importante que no nos quedemos con la forma externa, sino veamos qué es lo que glorifica a Dios, retengamos, analicémoslo todo, retengamos lo bueno, sacamos lo malo como está. Aquí hay un pequeño gráfico, yo les voy a pasar para los que quieran. Hay un link en nuestra página donde puedes ver una película que creo que la que tenemos en blanco y negro, pero es muy buena.
sobre, sobre la vida de Martín Lutero, qué fue lo que le pasó, cómo él este, em, iba a estudiar primero derecho y luego qué pasó en su vida, cómo llegó a la iglesia toda esta pelea que él tuvo con Roma hasta el final para poder, ¿cómo se llama? Para que ocurriera lo que ocurrió, ¿no? Con la ayuda de Dios. Se las voy a pasar para que la puedan ver en cualquier momento. No sería mala idea, se sientan con su familia, con unas palomitas de maíz allí y observan y gustan de lo que pasó. Y si tienen algunas preguntas, las pueden ver. Bastante histórica. Él nace en el año 1483 y muere en el año 1546 de causa natural, afortunadamente, contra todo pronóstico, porque ya ustedes saben que cualquiera que se ponía ante la iglesia, su futuro no era muy, muy bueno. Nacimiento fue el 10 de noviembre del año 1483 en Alemania. Viene de una familia de clase media alta. Su papá era minero, o sea, estaban bien, no eran millonarios, pero estaban bastante bien. Y su papá quería que él estudiara derecho. Le compra los libros, lo mete en la universidad, pero luego pasa algo. En la foto que vimos anteriormente, él tiene una experiencia en el año 1505. Él viene caminando, viene pasando por un bosque y se desata una tormenta eléctrica, lluvia impresionante por lo que podemos escuchar. Y los rayos estaban cayendo por todos lados y Lutero estaba desesperado y aterrado. Y él le pidió a Dios que lo salvara, que si Dios lo salvaba, él le dedicaba su vida a Dios. Y, boom, pareciera que terminó de decir lo que dijo, o sea, terminó, y se calmó la tormenta y como él es hombre de palabra, se dedicó, dejó la ley, agarró, vendió sus libros y se metió a la iglesia. De hecho, no a cualquier iglesia, se metió a un monasterio agustino que era sumamente estricto. Es bien estricto dentro de todos los grupos que habían, de los monasterios que había en ese momento. Su papá, muy molesto, sumamente molesto con él. De hecho, una de las cosas que el papá le dijo a Lutero, utilizando sus propias herramientas, le dijo cuando él estaba estudiando allí como para ser sacerdote, le dijo, ok, yo espero que tú ahora, o sea, que ya tú sabes que uno de los mandamientos es honrar a tu padre y a tu madre, ¿no? ¿Tú crees que nos estás honrando cuando tomas estas decisiones sin consultar con nosotros? Y eso era duro para Martín. O sea, afortunadamente con el tiempo el papá entendió que esta era su vocación y finalmente, bueno, mm, tuvieron una muy buena relación. Resumimos su vida, luego él se ordena como sacerdote, ah, a pesar de que llevaba una vida sumamente estricta, una vida de oración, cantos, o sea, de intrigada como podía, la más estricta posible. No había paz en su corazón, no había paz. ¿Por qué? Porque la paz con Dios no se llega a través de qué tan estricto soy, qué tanta oración hago, sino viene de arriba hacia abajo. No encontraba la paz y uno de sus tutores lo hace que entonces que estudie la Biblia para enseñarla. Él sabía que él no podía satisfacer lo que Dios quería que fuera perfecto y él no podía por más que, por más que quisiera. Entonces lo mandan a que estudie las escrituras en la Universidad de Wittenberg para que él pueda sacar un doctorado y al mismo tiempo poder también él enseñarla. Allí se concentra principalmente en el libro de los Salmos y en el libro de Romanos. Y es donde el Espíritu Santo le muestra con claridad, cuando él ve las escrituras, que la justicia de Dios ha sido revelada ahora a través de Jesucristo y no a través de la ley. Que por las obras de la ley nadie será justificado. Que somos redimidos gratuitamente por la gracia de Dios. Que la sangre de Cristo, el santo por su fe vivirá. ¡Boom! Allá está. Justo pues por la fe dijo, oh, y empieza a ver todas estas cosas y luego él se da cuenta de que realmente todo lo que Dios pide de nosotros, él mismo nos lo da. Luego empieza a explicar todas estas cosas como maestro en la universidad y cada vez más se va convenciendo
más y más de todo esto y empieza a comentar y analizar todas las tesis que la iglesia estaba proponiendo en ese entonces. Así fue donde encontró la paz. Cuando ya sabía que no dependía de sí mismo, sino que dependía de lo que Cristo hizo. Cristo era la persona perfecta que Dios demandaba de nosotros. Y ahora, a través de Él, nos revestimos de Jesucristo y Dios estamos listos para ver al Padre Celestial en cualquier momento. Entonces, no es por no es por las obras, sino es por la fe. Y aquí veremos algunos versículos que nos muestran eso. Entonces, gracias. Vamos a leer algunos versículos que nos muestran esto. En la poquito más de historia, antes de leer los versículos, en 1521, Lutero es convocado, ya las tesis andan rodando por todos lados. Un poquitico antes, él recibe una bula papal, que es una carta de una amenaza de excomulgación del parte del Papa. La lee, se molesta y la respuesta de Lutero, ya sabiendo que el Papa estaba involucrado en las indulgencias y en todo lo demás, ya no era inocente, agarra y quema públicamente la carta delante de todo el mundo y todos los edictos papales y todos los libros que no eran bíblicos como tal. Y bueno, esto enfureció muchísimo más al Papa y a toda la Iglesia Católica. Convocan en 1521, fecha histórica importante, en una reunión, se llama la Dieta, una reunión en Worms, en Alemania, donde Lutero juraba que iba a ir a debatir contra los grandes teólogos de la Iglesia Católica Romana sus tesis con ellos, estaba preparado para eso. Llega allá y cuando llega allá no hay tal discusión, no hay discusión, aquí la reunión es para una cosa y solamente una cosa. ¿Renuncias a todo lo que has dicho, sí o no? Eso es todo lo que va a pasar aquí. Si renuncias a eso, te salvas, muy bien, todo, no ha pasado nada. Si no renuncias a eso, te excomulgamos y te declaramos hereje, por lo cual tu futuro sabes cuál es. Nadie duraba mucho después de eso. Allí fue donde él pide un día, dice, bueno, ustedes me quieren un sí o no, denme un día para pensarlo, y viene y dice nuevamente, no es saludable ir en contra de la palabra de Dios. Y no es saludable, porque aquel que pierde la vida por causa del evangelio, la gana. Pero perder la vida, o sea, salvar la vida negando a Cristo y negando, no es saludable. Y le dije, dime aquí, ayúdame Dios a hacer esto. Desde ese momento, expulsado completamente, excomulgado de la Iglesia Católica, sale y fue afortunadamente protegido por un príncipe, eran varios, pero un príncipe de Alemania que ya había leído los edictos, que era un creyente, lo toma bajo sí, lo lleva al castillo, lo esconde y allí Lutero pasa años escondido traduciendo la Biblia, el Nuevo Testamento. Lutero hizo un trabajo extraordinario en traducción porque él no tradujo simplemente de la Vulgata, sino que él se fue al griego y tradujo del griego original al alemán. Y su traducción fue no solamente muy buena en cuanto a fidelidad bíblica, que era lo más importante, pero también fue muy buena en composición. La Biblia de Lutero formó el estándar de lo que es la gramática de Alemania durante muchísimos años. Si alguien quería ver cómo se escribía algo correctamente y con qué forma, tenía que ir a la Biblia de Lutero. Fue un gran aporte de Martín como tal. Entonces, él lo traduce y ya esto, peor, fue otra cachetada para la Iglesia Católica porque poner la palabra de Dios en las manos de la gente normal era algo que la Iglesia nunca quiso. Jamás, siempre la quería mantener o en latín o en en los idiomas originales, porque ellos eran los únicos que podían interpretarlo y la gente tenía que simplemente aceptar lo que la Iglesia decía. Entonces terminó y luego traduce el Antiguo Testamento del hebreo y la termina completamente en el año 1534, donde con ya la existencia de la imprenta se hace mucho más fácil la distribución de las Biblias. A partir de eso, las Biblias empezaron a expandirse por todos lados, en todos los diferentes idiomas, hasta el día, en el momento en que lo tenemos nosotros hoy, que gracias a Dios tenemos las Biblias
tantas traducciones y tantas versiones y son muy buenas. En general, todas las Biblias son buenas. Menos la única que no les recomiendo es la Biblia de los Testigos de Jehová, la de Watchtower, porque tienen una agenda. Para ellos, Jesucristo no es Dios y por supuesto las partes donde aparece claramente que Jesucristo es Dios, ellos la cambian para que no diga lo que realmente los idiomas originales están diciendo. Pero si ustedes agarran prácticamente cualquier otra versión, no varían. Las traducciones son bastante buenas. Bueno, con todo esto que hizo Lutero, que sacó la Biblia está en tus manos, no me creas a mí, léelo. La gente empezó a leerlo y se dieron cuenta de que realmente sí, las tesis que él estaba proponiendo eran reales, eran bíblicas, y que no había necesidad de hacer muchas cosas que la iglesia había impuesto. Una que siguen imponiendo y que no está en la Biblia, por ejemplo, es la del celibato. Eso vino después. O sea, fue un edicto papal donde dijeron que los sacerdotes no podían tener esposa. Los que tenían en ese momento fueron obligados a divorciarse, imagínense ustedes. Y de ahí en adelante ya los sacerdotes no podían tener esposa. El apóstol Pablo dice que no. O sea, primero que la Biblia nos dice a nosotros que aquel que quiera ser un obispo, a buena profesión aspira, y las características que pone, entre ellas dice hombre de una sola mujer. No está diciendo que tiene que ser célibe. El apóstol Pablo dice que el que tenga el regalo del celibato, aquella persona que voluntariamente se quiera mantener soltero, que lo haga, pero tienes que tener ese regalo, no puede ser cualquier persona, y tiene que ser una cuestión voluntaria. Yo pienso que, por ejemplo, puede ser ah, muy buena idea, por ejemplo, en algunas personas, no, que eso es algo personal, que si algún misionero es joven y va, por ejemplo, a ir a un país donde hay mucha persecución y muchas cosas, quizás él dirá, mejor me mantengo soltero porque voy a ir aquí hay un gran peligro y creo que es mejor que vaya solo y que no vaya acompañado. Eso podría ser una razón válida para que alguien decida mantener esto, pero tiene que ser una cuestión voluntaria. ¿Qué pasó con esto? Que muchas monjas también empezaron a darse cuenta de que, según como lo que está diciendo Dios, podemos servir a Dios en diferentes maneras, incluyendo desde la casa, apoyando a la familia, criando a los hijos en el Señor. Entonces se dieron cuenta de que no, porque el sistema monástico, todo lo del sistema monástico, como Lutero se metió también, es que si nosotros nos metemos en el sistema, en hacer monje, nos ponemos por aquí arriba de todo el mundo. ¿Por qué? Porque llevamos una vida muchísimo más casta, muchísimo más sacrificada, y Dios ve todas estas cosas, y somos la élite de los cristianos. Eso es lo que está detrás de todo el sistema monástico. Y por lo tanto, yo estoy en mejor posición, y Dios me quiere más a mí, yo sirvo mejor a Dios. Y la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que todas las personas en cualquier función donde te encuentres, sea que comas, sea que bebas, hazlo todo por la gloria de Dios. No hay tal cosa como que el pastor es más importante que el laico. De hecho, recuerden el versículo que vimos al principio. Todos somos sacerdotes, no hay ninguno que no lo sea. Todos los creyentes somos una nación escogida. Entonces, pero el hombre siempre trata de ponerse por encima. Muchas monjas vieron esto y decidieron que no tenían el deseo de continuar en la vida monástica, entre ellos la esposa, la que se convirtió en esposa de Martín Lutero, que era una monja, huyó de un monasterio y se casó con él y tuvieron muchísimos hijos y ella lo apoyó muchísimo en su ministerio. Una tremenda ayuda para que Lutero pudiera seguir escribiendo, recibiendo gente, o sea, fue extraordinario. En 1529, luego Lutero hace un recorrido por Alemania para ver cómo están las iglesias y lo que encontró no fue nada halagador. Encontró con que muchos de los sacerdotes o los pastores no conocían ni siquiera los 10 mandamientos. En una de las notas dice que en una iglesia en particular que llegó, el sermón del domingo se centró en cómo se hacía bien la cerveza. En vez de hablar de las cosas de Dios, estaban hablando de, bueno, como la mejor fórmula, la mejor receta para hacer cerveza. Y esto le llamó la atención y dijo había que hacer algo. Entonces él escribe lo que se llama el catecismo, que es las enseñanzas básicas organizadas en una teología sistemática de cómo habla de los 10 mandamientos y de todas las cosas que son fundamentales para la enseñanza y la formación
de los jóvenes, pero también que terminó siendo un manual para los mismos sacerdotes y pastores. Todavía lo tenemos hasta el día de hoy. Esto, además, escribió muchísimos. Si ustedes ven, hoy en día afortunadamente todo lo tenemos en digital, pero cuando yo entré al seminario, compré bastantes de lo que son las obras de Lutero y era una biblioteca completa escrita por Martín Lutero. Hay que ver, y esto no es dictado, esto era a mano limpia, o sea que impresionante la capacidad de escritura que tenía este hombre, de pensamiento, y siempre trabajando en pro del reino de Dios como tal. Y luego el 12 de febrero de 1546, Lutero muere por causas naturales, y así cierra el capítulo. No fue el único, Lutero fue ayudado por muchos, estaba Felipe Melanchthon, estaba Freixo, había muy buenos teólogos a su alrededor que también entendieron, porque no fue el único. Lo importante fue que, bueno, Lutero fue el que empujó, abrió la puerta, y luego todo el mundo pudo verlo tan pronto como tuvieron las escrituras en sus manos. Al final, la iglesia luterana, como le dije anteriormente, se resume, o sea, hay tres elementos principales que son los pilares de la iglesia o de la teología luterana, lo que llamamos las tres solas. La primera, ¿quién se acuerda de la primera? ¿O una de las tres? ¿Alguno que se acuerde? Sola Cristo. Sola. Cristo. Exacto, y eso lo vamos a ver aquí. Esa es una de ellas. Esa la tengo de segunda. Pero bueno, y aparte de solo Cristo, ¿qué más? Exacto, sola gracia. ¿Qué es sola gracia? Que es un favor inmerecido, porque si queremos ponerlo fuerte, porque a Dios le provocó y punto, porque a Él le dio la gana, no porque le debamos nada, no porque Él nos deba nada a nosotros. O sea, no es porque nosotros ofrecimos algo, es que Él le provocó porque Dios es amor, porque Él lo hizo inclusive hasta antes de la creación del mundo. Y no dejen que yo se los diga. Aquí vamos a ver que Él nos lo dice a nosotros. ¿Quién quiere leerlo? Efesios 2, 8 y 9. Adelante, Andrés. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Tal cual, simple y claro. Es la gracia de Dios la que nos ha salvado a través de la fe, y todo esto es un regalo de Dios, no por obra. A través de las obras nadie será justificado. Gracias, muy claro, muy simple. No hay que hacer otra cosa. Una vez que uno tiene las escrituras en el idioma de uno, Dios las dio para que las entendiéramos. No habla en código, no habla en un lenguaje complicado, sino para que nosotros podamos entender. Entonces, la primera es la sola gracia. La segunda, que es solo Cristo, es la sola fe. Solamente por la fe en Jesucristo nos llega la salvación total y gratuita. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Y a través de mí es confiar en Cristo. Confiar en Cristo como lo que es. ¿Ok? Cristo es una figura importante en la iglesia mormona, pero no es Dios, no es el Cristo que conocemos. Y los testigos de Jehová también hablan de Cristo como un ejemplo, pero no es el Salvador, no es el Señor y Salvador, no es el Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, es otro Cristo. Entonces, la fe, solamente por la fe en Cristo como Señor y Salvador. Cuando confiamos en Cristo como Señor y Salvador, somos salvos y nos llega esa salvación. Lo que Cristo ganó en la cruz viene hacia nosotros a través de la fe en Él como Señor y Salvador. Entonces, solamente por la fe somos salvos. Y la última, que solamente la Escritura es la fuente de todas las enseñanzas que podemos tener, que son fidedignas de Dios. La misma Biblia nos dice a nosotros que cualquier persona, sin ser cristiano, debería saber que Dios es grande, que Dios es inteligente, que Dios es poderosísimo. ¿Por qué? Porque lo vemos en la naturaleza. Eso es lo que dice la Biblia también. Nos dice que la creación da testimonio de la grandeza de Dios. Sin embargo, no es
en la creación, donde vamos a encontrar lo que Dios ha hecho por nosotros para salvarnos. Eso solamente lo encontramos en las palabras, en la escritura. Es a través de allí donde nosotros sabemos quién es Él, porque Él se revela a sí mismo en las escrituras completamente. Entonces, no hay otra, no hay revelación personal, no hay nada. Entonces vamos a ver estas diferencias ahora y las vamos a poner todas juntas y para hacer un contraste entre cada una. Entonces, la diferencia en la interpretación, ¿cuál es la autoridad? Y volvemos a repasar. ¿Quién es la autoridad a la hora de interpretar la Biblia, echando para atrás, repasando en la Iglesia Católica? Dijimos que la autoridad era, ¿cuáles son las fuentes? ¿Se acuerdan que hablamos de tres? Hablamos de tres autoridades o tres fuentes. ¿Se acuerdan? La primera, adelante Hugo. No, papá. Yo me acuerdo del último, profesor, que es el Papa. Exacto. Ok. Bueno, la tradición eclesiástica, la iglesia tiene sus tradiciones y la tradición tiene conocimiento que es al mismo nivel. Esa es una. Tenemos la tercera que nos dio Hugo, que es la tercera, que es el Papa, y también tenemos la sucesión y la escritura misma. Entonces tenemos el Papa con toda la sucesión apostólica y tenemos la tradición eclesiástica y tenemos la escritura. Ahora, nuevamente, lo que yo les estoy diciendo, no se lo estoy diciendo porque es mi idea, es mi opinión. Estaría cometiendo un pecado de dañar el nombre de otra persona si estoy diciendo cosas que no son ciertas. Entonces, vamos a leerlo directamente del concilio. Esto es un edicto del Concilio Vaticano segundo y bien reciente, del año 1965. Y quiero a alguien que lo lea para nosotros, que dice allí, y vamos a degustar qué está diciendo la iglesia en cuanto a cuál es la máxima autoridad para interpretarla, para tener doctrina eclesiástica. ¿A quién quiere leerlo? Adelante, Hugo. Hugo, tienes el micrófono apagado. Si no, tenemos a Jorge también que está listo. Dale, Jorge. Amén. Amén. Concilio Vaticano II en 1965, que declaró: es evidente, por tanto, que la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia están entrelazados y unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro, y que juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Entonces, bueno, esta es una posición oficial, ¿no? Eso está dentro de los cánones de la iglesia, lo pueden googlear, lo pueden buscar, está ahí. Esta es una de las conclusiones que llegaron en el Vaticano II. Degustemos esto un poco. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Entienden ustedes? ¿Ustedes entienden lo que está diciendo aquí? ¿Qué están diciendo con esta declaración? ¿Alguien quiere explicar con sus propias palabras qué está diciendo aquí? Bueno, se entendería que en lo que dice la Sagrada Tradición, las costumbres que tuvieron o que tiene hasta ahora la Iglesia, que se ha nombrado, que es la que se está tomando de manera primordial, ¿no es cierto? Bueno, toman en cuenta la Sagrada Escritura, que es lo primordial, pero también toman en cuenta el magisterio de la Iglesia. Pienso, no sé, qué serían las cosas escritas por el hombre en este momento, y eso lo enlazan y empiezan a enseñar a las personas. Ese es mi pensamiento. Sí, y es lo que están diciendo aquí. Excelente, Jorge. Te fijas tú, tal cual, la tradición eclesiástica, la Biblia y el magisterio de la iglesia, que es el Papa y la Curia. Fíjate que están unidos, y fíjate y mira esta frase, que esta frase es importantísima. No tienen consistencia el uno sin el otro. En otras palabras, ¿qué está diciendo esto de la Biblia? Esta última parte me parece la más fuerte. ¿Qué dice esta última parte sobre la Biblia? Contribuyen eficazmente a la salvación de las almas.
la tradición y el magisterio. Pero fíjate que dice que no tienen consistencia el uno sin el otro. En otras palabras, la Biblia no es, Andrés. Y casualmente lo que está aclarando usted, pastor, es que ellos, al poner esto, y que dice que están entrelazados una cosa con la otra, no tiene consistencia el uno con el otro, o sea, no le dan la validez a la Biblia sola, sino está Correcto. entrelazado con lo demás. Así es, Andrés. Están diciendo que la Biblia no es suficiente, que la palabra de Dios no es suficiente. Que todo lo que dice la Biblia sobre que no añadimos o no quitemos, no hay por qué seguir nada de eso. Que todas las cosas que está dicta, porque eso, uno de los puntos, y lo podemos ver, las contradicciones que hay entre la doctrina eclesiástica y la Biblia, entonces hay que, o sea, no importa que el hombre contradiga lo que dice la Biblia, porque simplemente hay que tomarlas porque la iglesia nos está diciendo que es así. Entonces es una contradicción bíblica tremenda. Y todas estas cosas son necesarias para la salvación. Ah, pueden buscarlo, pero la iglesia declara que no hay salvación fuera de la iglesia católica. No hay. El- Hay otras más fuertes todavía. Cualquier persona que crea que solamente por tener fe en Jesucristo y a través de la gracia de Dios es salvo, está condenado, que es el mensaje de la Biblia. O sea, bueno, son nuevamente la dificultad que hay cuando se sale de no tener a la Biblia como la única fuente de información. Adelante, Jorge. Sí, yo tengo una pregunta. O sea, todo los tres puntos que ustedes ponen ahí, pero hay algo importante que dice ahí, no sé, no, tal vez en esa manera, ellos incluso, o sea, tienen una acción que dice, bajo, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces, entiendo que ellos incluso iban en contra de bueno, como no espero explicarme bien, las decisiones que tiene el Espíritu Santo sobre la vida de cada ser humano, porque ellos ya ponen aquí, ¿no es cierto? Sí me entienden la pregunta. Sí, Y dice, contribuyen eficazmente a la salvación. O sea, ellos están manejando incluso a las decisiones del Espíritu Santo de acuerdo a lo que piensa el hombre. correcto. El espíritu se tiene que someter a lo que yo estoy diciendo. Y nuevamente, fíjate que esto, Jorge, es un buen punto, porque esto no es nuevo y la iglesia reformada también va a llevar un poco de esto. Ya vamos a ver cómo esto que está aquí no es exclusivo de la iglesia católica, aún después de la reforma, ya lo vamos a ver. Es la misma moneda de la diferente cara de la moneda, pero lo vamos a ver también cómo esto no es la única forma en la cual hay autoridad y aporte. Vamos, y ahorita lo entramos, pero manténganlo allí para que vean que no hay nada nuevo bajo el sol. Y nuevamente, la idea de esto es ¿para qué estamos viendo todas estas cosas? No es para hablar más de la Iglesia Católica, sino para que me ayude a mí a no caer en estos errores también, porque esto es una advertencia para mí. Y esto es algo que yo también tengo que estar pendiente y no hacerlo porque yo también quiero imponer mis propios pensamientos a veces a la palabra de Dios. Y Dios me dice, no hagas eso. Pero esto me ayuda precisamente para tener un corazón arrepentido y contrito, para mantenerme firme en lo que Dios dice y no otra cosa. Luego, las autoridades que determinan la verdad son la escritura, la tradición y el magisterio de la iglesia, como ustedes lo pudieron ver en la misma declaración eclesiástica. Como resultado, muchas iglesias de la Iglesia Católica no se encuentran en la Biblia, ya mencionamos algunas, la Inmaculada Concepción, la Ascensión de María al cielo, nada de eso está allí, el purgatorio tampoco está allí, en fin, hay bastantes cosas que no son y que tienen una injerencia también en la forma en cómo vemos a Dios. Históricamente, ¿cuál fue la diferencia de cómo Lutero, Calvino y Zwingli interpretaron las escrituras? Nuevamente repasando, la que nos quede. ¿Se acuerdan? Lutero dice, hay una gran diferencia entre Lutero y Zwingli y Calvino. Lutero dice que la autoridad máxima es la escritura misma. Zwingli y Calvino dicen que sí, la autoridad, pero
bajo sujetada a su entendimiento racional. La lógica, pensamiento humano, está por encima, es la autoridad final. Entonces, hoy en día muchas iglesias protestantes afirman, sí, que la Biblia es la única autoridad, pero en la práctica vamos a ver que lo que estaba pasando con la iglesia católica sigue pasando hoy en día, ¿ok? Porque hacen que la Biblia se tiene que ajustar a la razón o la lógica humana. O sea, sí, pero no. Um, hoy son incontables las iglesias que están diciendo, por ejemplo, que la creación no fue en 6 días, como dice la Biblia, sino que la creación fue a través de el proceso que conocemos hoy como la teología de la teoría de la evolución, que fueron miles y millones de años. ¿Okay? Entonces ahora muchas de estas iglesias, muchos dicen, no, el mensaje es que Dios creó el mundo, pero no fue en 6 días, sino que fueron en un proceso evolutivo. ¿Por qué? Porque quien es Dios es la razón, es la ciencia. La ciencia es Dios. Entonces la ciencia es la que determina qué es lo que yo debo creer y qué es lo que no debo creer. Entonces, se está cambiando el pensamiento. Igual vimos cómo Zwinglio y Calvino interpretan algunos pasajes bajo su razón y llega a decir cosas que van en contra de lo que Dios dice. Entonces, un ejemplo de esto es la enseñanza sobre la elección, que Dios nos enseña que estamos creados, somos elegidos antes de la venida del mundo. Vamos a leerlo aquí. Y que en vez de deleitarnos nosotros simplemente con eso, entonces Dios se convierte en un Dios que elige gente para la condenación, porque no los elige para la salvación. Y aquí está ese versículo. ¿Quiere alguien leerlo? Esa sección. Efesios 1, 4 al 8. Efesios 1, 4, 8. En él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Amén. Amén, 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 amén. Gloria sea al Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso el amor de Dios. Por eso yo le digo, hermano, esto cuando leemos la Biblia, son las cartas de amor de Dios para ti. O sea, es para que tú te sientes a degustar el amor de Dios y wow, y tú digas, esto escapa a mi entendimiento, pero ¿cómo lo deleito? Ustedes no son un error, hermano. Ustedes no están aquí por casualidad. Ustedes son escogidos a mano por nuestro Señor. Desde antes de que ustedes nacieran, ya Dios te tenía en mente. Él tiene un plan para ti también. Y con eso, y a los que Dios escogió, los escogió para que fuéramos predestinados, para que fuéramos adoptados como hijos de Dios. Es porque le provocó, según el beneplácito de su voluntad, porque a él le provocó, no porque no ninguna otra cosa. Entonces, esto es hermosísimo. Esto pertenece al cuarto de la gracia. Disfrútenlo. Esto es para esto es para el nuevo hombre, para que el nuevo hombre entienda la claridad del amor que tiene de Dios, para que cuando a mí y a ti nos pase como le pasaba a Lutero, que a pesar de que hacía su mejor esfuerzo, como lo dijo el apóstol Pablo, cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. El bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero hacer, eso sí lo hago. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Boom. Gracias sea a mi Señor Jesucristo. Es para eso. Es para que cuando yo me sienta triste y me sienta abatido y cuando el diablo venga a ti a tu oído a decirte que tú no eres un buen cristiano porque te equivocaste otra vez, porque volviste a regarla, tú le digas, no, no. Yo soy un cristiano porque mi Señor me escogió desde hace tiempo, porque mi Señor me trajo a Él, porque la sangre de Cristo me derrama, está sobre mí, porque Él es mi Señor y Salvador. Por eso soy un cristiano y por eso voy a ir al cielo. Eso es para esto, para el nuevo hombre. La lógica lo saca de aquí y lo utiliza para decir que los que no creen, es porque Dios no los escogió. Muy triste. Dios no los escogió. 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 Dios no
Entonces, no dejemos que eso ocurra. Ahora, sin embargo, muchas iglesias protestantes también usan la razón para esto. Entonces, nuevamente lo colocan donde no hay. Lo que pertenece al cuarto de la gracia, lo usan como cuarto para ley y no es ley. La salvación depende 100% de quién. ¿De quién depende nuestra salvación? ¿De qué porcentaje? ¿De quién depende nuestra salvación completamente? Hugo. De Jesucristo. 100% de nuestro Señor Jesucristo. Así es, de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el plano de Dios. 100% depende de Dios, no de nosotros. Ahora, la condenación del ser humano depende de quién y en qué porcentaje. Alicia. La condenación depende de quién. ¿Quién es responsable de la condenación? De cada uno de nosotros. De cada uno. El que peca es el que muere. Cada paga del pecado es la muerte. No es culpa de Dios. Dios resuelve el problema y nos los ofrece a todos, pero Dios no es el culpable de la condenación. No se puede utilizar la elección para justificar la condenación del ser humano. La Biblia es bien clara en eso. Entonces, si este fuera el caso, Dios nunca hubiese querido salvar al mundo entero. Estuviera siendo un farsante, estuviera hablando con doble voz. Pero la Biblia insiste en esto, clarísimo. Miren aquí. Este no lo deberíamos saber de memoria. ¿Quién quiere leerlo? ¿Alguien quiere leer este? Amén. Ajá. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén, hermano Jorge. Jorge, ¿a quién amó Dios? Al mundo, Lo aquí, Jorge. claro. Al mundo. No, en el mundo, ¿quiénes están en el mundo? ¿Quiénes son las Nosotros. personas? Nosotros. ¿Pero solamente nosotros que estamos en este grupo? No, todos, No, Todos, todos. todos. Buenos, malos, creyentes, no creyentes, a todo el mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel. O sea, Dios es claro. Entonces, Dios no puede estar diciendo una cosa aquí y diciendo otra cosa allá. Y en este, claro, la intención de Dios es que todo el mundo, bueno, ni siquiera, aquí lo tenemos clarísimo, pero vamos a leerlo en el próximo. Otro voluntario. Primera de Timoteo 2:4. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahí está. Él quiere que todos los hombres, por supuesto este hombre es genérico, género, raza humana, sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Ese es el deseo de Dios. Entonces, Dios estaría hablando mal, estaría mintiendo cuando Él escoge a unos para que sean condenados, no hagan lo que hagan, no van a llegar, mientras también dice que Él quiere que todo el mundo sea salvo. La lógica puede llevarnos a un sitio, pero no está. El video también mencionaba otras enseñanzas que las iglesias protestantes hacen, que ajustan la palabra de Dios a su razón. ¿Puedes mencionar algunas de estas? Esto lo decimos, espérate. Perdón, déjame echar para atrás. Y aquí, ¿puedes recordar algunas? Podemos hablar, y ahorita lo voy a expandir un poquito, de cómo la emoción a veces hace que la interpretación de la escritura sea distinta dependiendo de mis emociones. Podemos hablar también de las corrientes humanas, y ahorita lo explico un poquitico más. Y nuevamente hay una gran diferencia. La diferencia es que la escritura tiene que ser la única fuente de autoridad y de doctrina y práctica, y la Biblia debe de interpretarse a sí misma. Cuando las enseñanzas de la Biblia van por encima de la razón, se deben mantener igual, aunque parezcan contradictorias, pero no lo son. Solamente hay una diferencia entre ley y evangelio en particular. Eso es lo que debemos mantener. Entonces, ¿qué otras autoridades? Vamos a ver ahorita cómo estos elementos que hacen que las personas puedan influyen en la forma de interpretar la Biblia o la hermenéutica. ¿Qué otras fuentes de verdad pueden influir en la interpretación bíblica? Yo mencioné algunas para ahorita.
La primera es la revelación directa o continua. Hablamos de que la Iglesia Católica tiene la tradición eclesiástica, en la tradición de la Iglesia que va revelando cosas. La curia o el Papa también puede ir revelando cosas porque lo que él dice se va añadiendo como palabra, pero eso no es único en la Iglesia Católica. En la Iglesia Reformada muchísimas veces escuchamos esto. No sé si ustedes están, cuántas veces vamos a un servicio y el pastor nos dice a nosotros, Dios me reveló esto y tengo un mensaje para ti de parte de Dios. O sea, ah, es peligroso. Esto es peligroso porque Dios nos dice a nosotros que ni agreguemos ni quitemos nada, que tenemos en la Biblia todo lo que tenemos que saber. Y muchísimas veces se pone más énfasis en sueños y visiones que en la misma palabra. Y es peligroso, Alicia. Sí, pastor, aquí estoy con Alicia. Sí, creo que uno de los problemas más grandes que estamos notando hoy en día y que no es de ahora tampoco, son las revelaciones por medio de sueños y visiones, Claro. que los creyentes están dándole la misma autoridad de la palabra de Dios. Por ejemplo, que el Señor me mostró mi esposa o mi esposo, que vi en el sueño que como que el cielo había algo, que vienen las guerras y entonces oremos, hermanos, porque Dios me mostró que vienen unas guerras mundiales y una cosa y la otra y que la doctrina es esto y es aquello y van enseñando y eso se vuelve doctrina que para ellos es como una verdad, pero Dios no enseña eso, porque dice en Hebreos 1 que ahora nos habla por su Hijo. Tal cual. Entonces tengamos eso bien claro. Sí, y es bien claro. Y ahorita tengo un par de versículos que nos habla precisamente sobre eso, sobre el peligro de que nosotros podemos tener de quitar o añadir algo a la Biblia, que no se lo podemos añadir o quitar. O sea, mira, ah, nosotros podemos hablar en un sentido sano de la revelación de Dios. Esto de que Cristo es nuestro Señor y Salvador es una revelación de Dios porque es a través del Espíritu. ¿Dónde lo dice? En Corintios. Dice, nadie puede decir Jesucristo es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Y el Espíritu está en mí y en ti, en cada uno de ustedes. ¿Cómo saben ustedes que el Espíritu está con ustedes? Ahí está. Ustedes saben que el Espíritu está con ustedes porque cada uno de ustedes puede decir con confianza, Cristo es mi Señor y Salvador. Él murió por mí. Nadie puede decir eso si no es a través del Espíritu. No es que, bueno, porque yo hablo en lenguas. No, no, no. La manifestación del Espíritu se llama fe. Ustedes tienen fe, el Espíritu está con ustedes. Entonces, eso podemos hablar de revelación en cuanto a ese sentido, pero no una revelación de que Dios me dio un mensaje a mí personal que no le haya dado a nadie, porque el mensaje de Dios es para todos los seres humanos y para eso está su palabra. Hay sueños que yo tengo que no los voy a contar porque son vergonzosos. Entonces, ¿cómo puedo yo confiar en un sueño cuando en mi cabeza pueden venir sueños buenos y sueños malos? Hay algo que puede parecer muy bueno, pero estar mal. ¿Qué nos dice el libro de Proverbios? Que el camino al infierno está pavimentado por buenas acciones. O sea, hay caminos que al hombre le parecen ser correctos, pero son caminos de muerte. Me puede parecer muy bien, pero no me importa si me parece bien o no. Tengo que ir a lo que dice la Escritura. Si la Escritura dice que algo es malo, es algo malo. Si la Escritura dice que no es que es bueno, es bueno. Punto. Ya. La palabra de Dios es la verdad. Entonces, eso lo vemos mucho, que el Señor me dijo esto, el Señor tiene un plan, yo te veo haciendo eso, te veo haciendo aquello. Hay tantas cosas tan sencillas. Por cierto, vamos a tener una charla dentro de una semana y media sobre los últimos tiempos. ¿Qué está pasando en el mundo con las guerras de Israel, con lo demás? Estamos en los últimos tiempos, vamos a hablar un poquito de eso. Pero una de las enseñanzas claras, y lo van a ver en la charla, es que el día y la hora de la venida del Señor, ¿saben quién la sabe exactamente? ¿Saben quién sabe el día y la hora? ¿Sí saben quién la sabe, verdad? Andrés. Solo el Padre que está en el cielo, dijo Jesús. Exactamente, Andrés, así de clarito. Sin embargo, Andrés, haz este ejercicio. Vete a Google y busca fechas en las cuales las iglesias han predicho el día de la venida de Jesucristo y vas a imprimirte así de gordo.
impresionante con fecha tras fecha, tras fecha, tras fecha, tras fecha, tras fecha, de cómo la gente dice, hicimos un cálculo y Cristo viene tal día, nos reunimos que ya viene tal día. O sea, uff, si Dios dice que no sabemos exactamente, Él nos dice que esperemos. Eso sí, es parte de la charla que vamos a ver, espero que ustedes puedan atender, porque es importante. Tenemos que esperarlo ahorita, hoy, en este momento. Quizás no terminemos el estudio bíblico de ahorita. Esa es una actitud importante que tenemos que tener, que en cualquier momento Cristo te puede llegar. Eso sí, pero decir que va a llegar en esta hora y en este momento, estaríamos contradiciendo lo que dice la Biblia, y muchísimas veces por eso digo, no puedo pensar en que Dios me reveló este conocimiento que los demás no tienen. ¿Qué hay detrás de todo esto? En el fondo, ¿saben qué hay detrás de todo esto? Es ego. Esto es ego. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, hermanos, a mí Dios me reveló esto y aquello. ¿Qué te ha revelado Dios a ti? ¿Te das cuenta? Yo estoy en otro nivel. A mí Dios me habla, a ti no. Ah, claro que sí nos habla toditos a través de su palabra. Bueno, seguimos. Segundo de Timoteo 3, 16, 17. ¿Quién quiere leerlo? Adelante, Andrés. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. Enteramente, toda la escritura inspirada por Dios para que el hombre de Dios sea perfecto. En otras palabras, hermanos, nos hace falta algo más de lo que Dios nos ha dado en su palabra. Ahí está, no me crean a mí. Ahí está. Eh, en la Biblia no está todo lo que queremos saber, ¿cierto? No está todo lo que queremos saber, pero está todo lo que necesitamos saber. No necesito más nada. Y el apóstol nos dice a nosotros que tengamos cuidado si alguien viene y predica algo diferente de lo que hemos predicado. No necesitamos ninguna revelación. Más al contrario, la Biblia nos advierte de esto. Advertencia 1 y 2 no son las únicas, pero hay más. Pero leamos estas dos, voluntario 1 y 2. Adelante. Deuteronomio 4:2. No añadan ni quiten una sola palabra de lo que yo les mando, sino cumplan los mandamientos del Señor Dios que yo les ordeno observar. Entonces, no añadan ni quitan ni una sola palabra. Y esto es Antiguo Testamento y después lo repitió Jesucristo. Yo no he venido a cambiar la ley, la palabra de Dios, ni una, él dice una yot, ni siquiera un acento, la letra más pequeña. Yo no he venido a cambiar nada de eso, yo vine a cumplir todo lo que Dios había dicho. Excelente. Apocalipsis 22, 18 y 19. Voluntario, voluntaria, adelante. Adelante, Jorge. Amén. Yo le advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro, que a quien añada algo a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están descritas en este libro. Y quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de lo que está descrito en este libro. Amén. Entonces, en serio, Dios en su palabra es muy claro, nos dice, nos advierte con muchísimo, muy claro que tengamos cuidado de dónde ponemos nuestra confianza. O sea, la palabra de Dios es la verdad y por lo tanto no nos salgamos de allí, hermano. O sea, una y otra vez, yo se los voy a decir, mi opinión no es importante. Puede ser educada, pero no es importante. Ahora, la palabra de Dios sí es importante. Y cuando estemos citando y cuando cada uno de ustedes cita la palabra de Dios, está hablando en el nombre de Dios mismo. Así que por eso es que podemos tener confianza, porque no es nuestra opinión. Y en este caso, nosotros no discutimos con nadie de quién tiene la razón, simplemente mostramos los hechos, que es lo que hace al final que la gente pueda cambiar. No hay argumento para poder convertir a alguien, solamente el espíritu, y esto es algo personal.
quienes no lo crean no es porque ustedes hicieron un mal trabajo, es porque simplemente la persona decidió rechazarlo y no se sientan mal cuando eso ocurra. Hay alguien que era muy bueno predicando y dijo estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise traerte hacia mí como una gallina que trae a sus propios pollitos? Pero ustedes no quisieron, ustedes se resintieron. ¿Sí saben quién dijo eso, verdad? Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando lloraba prácticamente enfrente de Jerusalén, porque con mucho dolor les había mostrado las señales, les había dado su palabra, y aún así, siendo inclusive la gente del pueblo escogido de Dios, no quisieron venir hacia Él. Es un poder terrible que tiene el ser humano, y, y lo ejercemos de vez en cuando. La diferencia entre ellos y nosotros es simplemente gracia. Nosotros no somos peores ni mejores, sino que realmente tenemos que decirle cuando tenga a alguien enfrente que no quiera creer, no quiera, hay que darle tiempo, a lo mejor no pasa en el momento, pero esa semilla queda allí. Pero deleítense con que nosotros tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida, deleítense porque ustedes tienen fe. Y ya llegando al final, entonces las presuposiciones falsas son importantes cuando yo vengo de una corriente o son las cosas que yo he visto en mi propia familia, me hacen crean una tendencia, una huella importante en cómo interpreto las cosas. Por ejemplo, algunos interpretan la Biblia a la luz de lo que hayan aprendido acerca de Dios, de su iglesia, de sus padres, sin tomar en cuenta que esto está ocurriendo. Les voy a dar un ejemplo de lo que me ocurrió, lo que yo pude ver en mi experiencia sacerdotal en la ciudad de Milwaukee, trabajando con mis hermanos los presos. Yo tuve el privilegio de tener ministerio en la cárcel por más de 15 años y tenía un grupo hermosísimo de hermanos que estaban allí, que estaban pagando condenas, que se reunían todas las semanas conmigo y nos poníamos de rodillas ante la cruz, o sea, estudiábamos su palabra. Era un grupo muy hermoso. Bueno, de ellos aprendí algo que ellos me comentaban a mí, que el día en la cárcel que el teléfono hay línea porque todo el mundo quiere llamar por teléfono. Es el día en que el teléfono está más ocupado. ¿Cuál es? ¿Cuál creen ustedes que sea ese día? Un día al año en que es el día a reventar. Que todo el mundo quiere llamar por teléfono. Año ¿Cuál? Nuevo, Cerca, pero no es. Navidad. Tampoco. Hugo, 31 de diciembre, tampoco. Tampoco. el Día de las Madres. Ese es el día más en que todos los presos, independientemente de la situación, quieren llamar a su mamá y decirle feliz día, mamá, gracias por tu amor. O sea, ¿qué nos muestra eso? Se nos muestra realmente que las madres han hecho un excelente, son excelentes mostrando amor, queriendo a sus hijos. Eso es muy bueno. En Latinoamérica entendemos muchísimas veces que nuestro sistema familiar es matriarcal. La madre, la que está allí, que mantiene a la familia unida, que muestra su amor, que cocina para ellos, es la que habla con el papá, que produce, el papá es buen productor, el papá aporta, pero es muy gruñón, es muy castigador, es muy fuerte. Entonces la madre es quien hace todo esto. Parte 2, que tiene que ver con esta enseñanza de cómo yo filtro las cosas. El día en la cárcel en que el teléfono está más desocupado. ¿Cuál creen El Día ustedes? del Padre. Tristemente así es. Esta realidad nos muestra que cuando yo le digo a alguien que el amor del Padre es inconmensurable, hay gente que me dice, no lo entiendo porque nunca tuve un padre así. No sé lo que es el amor de un padre. Háblame del amor de la madre y si lo entiendo. Y eso, ¿por qué es importante? Porque eso es con sociedades así, es muy fácil decirle a una persona que necesitamos un intermediario entre Dios y el ser humano, y es diferente a Jesucristo. Y por eso que ustedes se dan cuenta que hay tantas intermediarias entre nosotros y nuestro Padre Celestial, porque tenemos una madre
que aboga e intercede entre nosotros, porque esa es la dinámica familiar que tenemos y se hace muy fácil creerlo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. El amor de nuestro Padre es sobreabundante y no necesita intermediario. Entonces, mis presuposiciones personales no las puedo anteponer ante lo que la dice la Biblia. Entonces, estas cosas son ejemplos de cómo mi perspectiva en mi vida puede hacer que yo interprete las cosas de una forma distinta y se ha hecho. Otra cosa es el camino del mundo, o sea, lo que dice el mundo. Si el mundo, porque ahorita la ciencia, los eruditos, los conocedores son Dios, eso son lo que ellos dicen es verdad, tú no te puedes ir en contra de eso. Entonces el mundo te dice que si esto es verdad, tiene que ser así. No es verdad que el mundo se construyó en 6 días, es verdad que son miles de años, porque nosotros somos Dios. Dios no puede estar hablando en contra, es un simple ejemplo, en contra de la homosexualidad, porque Dios es amor. Si Dios es amor, todo es permisible. O sea, estos son los eruditos, eso no es lo que Dios dice. Hay tantas cosas que los psicólogos, los eruditos, les van a decir a ustedes, y me dijeron a mí, y se lo están diciendo a nuestros hijos. Si una pareja se va a casar, el psiquiatra, psicólogo o el erudito les recomienda que tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso es importantísimo. ¿Por qué es importante que tengan relaciones sexuales antes del matrimonio? Porque así ellos pueden saber si son compatibles sexualmente. Esto puede parecer muy lógico, muy racional, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que el regalo de la intimidad sexual, de la relación sensual íntima, sea para las personas después del matrimonio. Hay iglesias en las que yo he escuchado que sí, que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Y resulta que cuando ellos hablan de la muerte, no hablan de la muerte física, hablan de la muerte del amor. Entonces, cuando cuando el amor se muere, nos podemos divorciar y nos podemos volver a casar. Entonces, de esa forma, nuevamente, estas opiniones de expertos y gente que sí sabe, va por encima de lo que dice Dios. No, no es así para nosotros. Es lo que Dios dice es la verdad. Entonces, lamentablemente, estas corrientes del mundo han influido en muchas formas como se interpreta la Biblia. La emoción, que es la última, o experiencia. Si yo dejo que la emoción sea quien determine si algo es cierto o no es cierto. Entonces, por ejemplo, yo siento la presencia de Dios, entonces Dios tiene que estar presente, porque yo siento que Dios está aquí. Yo siento a la presencia de Dios en este momento y por lo tanto yo sé que Dios está presente. Ok. Hermano, Dios está presente aquí con nosotros porque yo y tú sientes que está aquí presente. Es por eso que Dios está presente, porque tú lo sientes o no lo sientes. Hugo. Hermano, yo lo sé que Él está presente porque Él lo prometió, porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él ha prometido estar ahí. Así es, Hugo. A mí no me importa, o sea, de hecho, por eso mismo, mira los salmos. Los mismos salmistas tienen ese problema, o sea, ellos mismos como seres humanos dicen, Señor, ¿dónde estás? No te encuentro, no te escondas. Y en la medida de que van hablando dicen, oh, pero ese soy yo, eso es lo que yo siento, pero tú eres santo, tú eres sabio, tú nunca me abandonas. Y ellos mismos se responden con las verdades de la iglesia, las verdades de la bíblica. A mí no me importa lo que yo sienta. Hay días en los que yo me voy a sentir que Dios no está conmigo, pero yo no me voy a guiar por lo que es eso viene del diablo. Yo tengo que irme por su palabra, donde Él me dice que siempre está conmigo. Yo sé que Él está aquí, no porque yo lo sienta o no. Yo sé que Él está aquí porque como lo acabas de decir mi hermano Hugo, que no lo dijo Hugo, lo está diciendo Dios, donde 2 o más se reúnen en mi nombre, yo estoy aquí. Entonces, Él dice que va a estar con nosotros. Aquí está, no me dejen que yo se los diga. Leámoslo.
Mateo 28:20. ¿Quién quiere leerlo? A Adelante. veces dicen, perdón, a veces dicen, se siente la unción aquí, dicen, ¿no? Y Claro. es, ajá. Mira, no hay nada malo. O sea, nuestras emociones son importantes. O sea, nosotros en, le damos gracias a Dios. Yo me emociono cuando escucho estas cosas. Hay momentos en los cuales no me contengo. Y eso es importante. La palabra de Dios crea esas cosas, pero no se trata de que dejar que la emoción sea la autoridad que determine las verdades bíblicas. Entonces, si yo sé, porque pasa lo otro también, que inclusive hasta lo he visto en canciones religiosas, que algo que se siente tan bien no puede estar mal. Eh, ¿Cómo que no? Eso puede ser un eslogan para una droga. Se siente buenísimo, pero sí está mal. Este, no puedo estar mal porque esta mujer a mí realmente cuando estoy con ella es algo muy especial y resulta que yo tengo a mi esposa. Nada de eso. Dejo yo que sea lo que me diga a mí qué hacer. Mis emociones siempre tienen que estar por debajo y en línea de lo que está diciéndome Dios. O sea, cuando el diablo me miente y me pone una emoción negativa, me la quito a través de lo que dice la palabra. Entonces, aquí nos dice nosotros, por ejemplo, que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo sienta o no lo sienta. Esa es su promesa. Se nos enfocamos en las promesas de Dios, no en lo que nosotros hemos hecho. Finalmente, hay algo muy importante, la misma Biblia. ¿Ok? Pero el problema no lo tiene la Biblia. El problema lo tiene nuevamente cuando un versículo es sacado de contexto. Un versículo, como ya lo vimos, que pertenece al cuarto de la gracia, se utiliza para otro lado, o un versículo específicamente para algo, lo saco de allí y lo pongo en otro sitio. En otras palabras, un texto bíblico fuera del contexto es un pretexto para poder hacer que las personas crean lo que yo quiero. Lo estoy utilizando como un pretexto para convencer y no realidad. Ejemplo mejor que este, imposible. El diablo tentando a Jesucristo. Le dice, lo lleva a la cima del templo y le dice, amigo mío, tírate. ¿Ok? ¿Por qué? Porque escrito está que Dios promete que va a enviar a tus ángeles para protegernos, que no habrá piedra de tropiezo para ti, vas a estar bien. Dios promete eso. Ah, el diablo estaba citando la Biblia. Eso es cierto, Dios prometía eso, pero lo estaba sacando de contexto. La respuesta de Jesús fue excelente. Utilizó el versículo que sí estaba dentro del contexto. Le dice, Señor, mire, diablo, también la Biblia dice que no someterás al Señor a prueba. Tú estás utilizando un versículo que es para darme paz y tranquilidad, para que yo tenga tranquilidad, y lo estás convirtiendo en un arma para que yo ponga a la prueba al Señor, y eso no es así. Esto es un texto fuera de contexto. Este es un pretexto para que yo me tire. Y hay que tener cuidado de sacar textos fuera de contexto. Segunda de Pedro 1, 20, 21. La Biblia es 100% confiable y sin errores. No los hay. Cuando un versículo parece estar contradictorio con el otro, recuerden, no lo son contradictorios. Uno es para el nuevo hombre, otro es para el viejo hombre, uno es ley generalmente y otro es evangelio. ¿Ok? Y podemos estar confiados en esto. Segunda de Pedro 1, 20 y 21, pero antes que nada deben entender esto. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Entonces, una cosa que yo no puedo hacer y que no está mal, cuando yo leemos el mismo versículo y yo te digo, mira, tú crees lo que tú quieras, yo creo lo que yo quiero. ¿Puedo hacer eso? Según este versículo, no. Ninguna profecía es de interpretación privada. Yo no puedo decidir cómo interpretarlo. Dios me dice qué dice cada texto. Y para eso me lo está diciendo. No es que él le habla el mismo versículo, a ti te dice una cosa y me dice la otra. No. O uno está bien o el otro está mal. Pero no tenemos ese derecho.
la lectura, todo lo que hay en la Biblia no es algo del ser humano, todo fue hecho por Dios mismo bajo el control del Espíritu y por lo tanto es confiable. Adelante, hermano. Pastor, la pregunta es, si yo digo en este versículo que el que inspiró la Biblia fue Jesús, ¿estoy actuando mal? ¿Es un error? Porque la Biblia claramente dice Espíritu Santo. O se puede decir, el que inspiró la Biblia fue nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa es que estás hablando de, estás diciendo, está bien, porque, porque es un misterio, ¿no? El misterio de la Santísima Trinidad. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios, ¿no? ¿Quién es Jesucristo? Es Dios. ¿Quién es el Padre? Es Dios también. Y, sin embargo, cada uno tiene su función. Pero, ¿qué dijo Jesucristo? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, yo y mi Padre somos lo mismo. O sea, es un misterio. Este, ah, mm, mm, en- te puedo decir esto, el Espíritu Santo no se va a poner bravo contigo porque digas que Cristo te está inspirando. Pero el Espíritu Santo trabaja con la palabra. O sea, cada uno tiene cada uno le damos una función. O sea, estamos hablando de una cosa muy grande. ¿Sí? Yo puedo decirte algunas cosas que dice la Biblia, pero entenderlo completamente es un... Pero no, en este caso no estás haciendo ningún pecado como tal, porque no estamos hablando, no le estamos quitando gloria a Dios como tal, sino Dios Padre y Espíritu Santo son una unidad que es difícil para nosotros entender. Pero hablamos que Dios el Ok, Padre es el creador, Dios el Hijo es el redentor y Dios el Espíritu Santo es el santificador o creador de la fe. Pero vas a encontrar versículos donde nada fue creado sin Jesucristo. O sea, entiendo, o sea, es parte del misterio de la Santa Trinidad. Pero no, ojalá y esos fueran los inconvenientes, hermano, en la iglesia, pero no es eso. Son otras cosas. Si le diéramos la gloria, ciertamente la iglesia reformada le da mucho más énfasis al Espíritu Santo. Y yo pienso que nuevamente se puede aprender mucho de eso. A veces no le damos el énfasis apropiado. Nadie llega al Padre si no es a través de Cristo. Eso es totalmente cierto. Pero muchas veces tampoco hablamos tanto del amor del Padre como deberíamos hablar. En fin, todos los tres son importantes y es importantísimo tratar de darle su espacio a entender a Dios mismo, porque no es tres compitiendo, sino que son un solo Dios. Este, y cada uno de ellos, que es uno, nos ama profundamente y están unidos en el mismo plan. Este plan es un plan trinitario. El plan de la salvación fue creado entre los tres y ejecutado por los tres. El Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Así que es una gran bendición y está para entenderlo completamente. Quizás cuando estemos en el cielo lo entenderemos, ¿no? Entonces, bueno, hemos cumplido los gracias, objetivos pastor. de esta lección. Sí, hermano, ¿tienes alguna pregunta? Ya llegamos al final de la lección. Gracias, pastor. Sí, excelente la Bueno, enseñanza. hemos hecho eso, hemos examinado, hemos explorado la vida de Martín con qué hizo él en la interpretación bíblica y lo que ha permeado hasta ahorita. Cómo se compara esto en las diferentes formas de interpretaciones bíblicas y hemos visto algunas de las equivocaciones que no debemos cometer nosotros cuando lo hagamos. La tarea, vean el video número 3. Voy a parar aquí. Bueno, ahorita quiero, al final de la clase, si tienen alguna pregunta se la respondo, pero quiero mostrarles dónde hay información para ustedes. Dónde pueden ir, que hay un tesoro de información gratuito como siempre y que ustedes pueden compartir, pero quédense al final de la clase. Entonces, yo les voy a poner el link del video 3 y la hoja del estudiante para que puedan responder todas estas preguntas y por favor léanse el libro de Romanos, importantísimo, muy doctrinal, capítulo 3 del 19 al 28. Eso va a estar en la tarea también. Entonces, uh, gracias a todos por estar aquí, por que crezcamos juntos en la fe de nuestro Señor y Salvador. Recuerden, esto es para que nosotros vengamos con un corazón arrepentido al Señor, porque cada vez que la Biblia nos muestra
Los errores de las personas no es ellos hicieron esto, es que yo también lo hago y yo necesito arrepentirme para que yo me prepare, para que pueda responder en amor a las personas que tienen estas dificultades. Nosotros venimos de este barco y está bien, eso nos da derecho de audiencia, ¿ok? Y siempre que hablamos, lo hablamos en amor, siempre lo hablamos en amor. Es bien importante que ellos entiendan que con asertivamente que nuestro interés es en el beneficio de la salvación y el beneficio espiritual de cada una de las personas. Pues vamos a orar y enseguida les muestro lo que quiero mostrarles de dónde consiguen cosas importantísimas, información y recursos para, para ustedes, para su formación. Padre, te damos gracias por tu palabra, que ahora la podemos tener y podemos accesar. Y te damos gracias, Señor, aún más porque tu palabra viene acompañada del Espíritu Santo que atestigua en nuestros corazones que es cierto. Te damos gracias, Señor, porque has puesto esa fe salvadora en nuestro corazón. Gracias, Señor, por llamarnos desde antes de la creación del mundo a ser parte de tus hijos. Es algo tan increíble que no lo podemos entender, pero sí podemos decirte gracias nuevamente. Ayúdanos ahora que con una vida agradecida podamos vivir para ti, sea lo que hagamos, lo hacemos para tu gloria, y ayúdanos a poder comunicar este mensaje tan hermoso, tanta gente que lo necesita. Aquí es donde hay verdadera paz, Señor. En ti, tú haces las cargas ligeras, tú nos muestras que has derrotado al mundo, en ti hay verdadera esperanza. En el nombre de Cristo, cuídanos, tráenos de vuelta durante el fin de semana, para que sigamos creciendo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mi familia, voy a parar aquí la lección, un momentico.